Bueno, este día les traigo una sorpresa. Este día, el tema de ahora, que tenemos clasificación de las normas jurídicas, no se los voy a impartir yo, sino que me va a colaborar Salvador. Él va a estar desarrollando el tema de la clase de ahora. ¿Por qué razón? Bueno, porque pues él se nos fue asignado a la sección como instructor y parte de su desarrollo dentro de la sección y apoyo vea tanto a ustedes como a mi persona, es que una vez al mes, a partir de la segunda unidad, yo debo de asignarle un tema a él para que él, en mi hora clase, él pueda desarrollarlos. Previamente, de ahí que en Salvador, pues nos pusimos de acuerdo con el tema, las presentaciones que él iba a utilizar, así que vamos a dejarlo que él desarrolle todo el tema, solo que ahí al final, pues voy a, igual, vea, también viene para parcial. Yo la presentación de él se la voy a compartir en el aula de apoyo porque todos los temas vienen para el parcial. Solo le voy a pedir a ella Salvador los últimos 25 minutos ya para despedirnos, vea, porque para hacer la despedida y vamos a salir un poquito antes, al menos la mayoría, vea, solo me voy a quedar porque tengo un examen diferido, así que por ahí se me queda Rodríguez López Irene Altagracia, usted no se me vaya a desconectar, siempre estamos con examen verbal que es el diferido, así que cuando ya finalice Salvador, que esperaría yo que me deje unos 20 minutos mínimo al final para hacer el cierre con el tema de él, unos 25 para hacer el cierre y luego que me quede el tiempo para hacer el examen pues con la compañera de 20-25. Ahí le voy a avisar ya a Salvador cómo estamos con el tiempo. Así que iniciemos, Salvador. Aquí le cedo el micrófono y pantalla. ¿Ve? Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes a todos los compañeros y gracias por la oportunidad, la licenciada, por dejarme compartir con ustedes el tema que se va a desarrollar hoy. Y como bien lo dijo la licenciada, lo que vamos a estudiar este día va a ser la clasificación de la norma jurídica. Pero, le voy a compartir la pantalla primero. Déjenme compartirla. Me avisan si la pueden ver. Voy a apagar la cámara para que no se me vaya a trabar mucho Sí el se internet. observa. Sí, se logra ver. Ok. Entonces, vamos a estudiar la clasificación de la norma, de las normas jurídicas, pero no así como norma en general, sino que vamos a estudiar de manera doctrinal la clasificación de la norma jurídica en relación a las leyes. Entonces, podemos decir de que la clasificación de las normas jurídicas tiene únicamente el valor cuando responde a las exigencias del orden práctico o a las necesidades sistemáticas para poder ser utilizadas. ¿Y cómo se agrupan las normas jurídicas del derecho? Bien, y aunque parezca increíble, pero las normas jurídicas se agrupan en 11 grupos, valga la redundancia. Y la Lick, una primera, pregunta. mándenme. Eh, Fíjese de que la láminas anterior que nos compartió la Lick, no sé si ya la subió a Teams o los ha subido al aula de apoyo, porque yo escribo, ¿verdad? Lo que ella pone, pero la vez pasada lo iba pasando un poquito rápido. No sé si lo ha subido ya porque lo busqué ayer y no estaba. Las Eh, láminas, sí, ya están, bueno, en este momento les acabo de habilitar hasta la unidad número 5. Ahí está, Ah, ya está gracias, visible. Lick, Bueno, disculpe. no hay problema, ya está visible. Es que ya estaban, pero no las había hecho visible para ustedes, vea. Se me había ahí, no olvidado, sino que no lo había habilitado todavía. Pero ya pueden pasar ahí a ir descargando lo que es el material y en su momento pues vamos a ir desarrollando cada uno de los temas. Pero por el momento el consejo sería solamente ir descargando pues unidad por unidad, vea, para que no se vayan a confundir.
Puede continuar, Salvador. Bueno, retomando la idea de la clasificación, las normas jurídicas están clasificadas por 11 grupos. Y les comentaba que el primer grupo se mira desde el punto de vista del sistema al que pertenecen. El segundo grupo es desde el punto de vista de su fuente, o sea, desde donde nace la norma jurídica. El tercer grupo es desde el punto de vista desde su ámbito espacial de validez. El cuarto grupo es desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez. El quinto grupo es desde el punto de vista de su ámbito material de validez. El sexto es desde el punto de vista de su ámbito personal de validez. Soy el papá de Aquilo. Sí, No lleva su hola, ¿hay alguien que quiera compartir algo? Si usted encuentra algo. ¿No? Creo que el micrófono tenía Sí. abierto el compañero. Sí, se le abrió el micrófono. Bueno, vamos a continuar. Les decía que el grupo número 7 es desde el punto de vista, desde su jerarquía. Cada norma jurídica tiene una jerarquía, como se los explicaba en clases pasadas la licenciada, con la pirámide de Kelsen. También vamos a estudiar desde el punto de vista de sus sanciones, porque las normas jurídicas están agrupadas según las sanciones que éstas imponen a quienes quebrantan la ley, ¿verdad? Vamos también a estudiar en el grupo número 9 desde el punto de vista de su cualidad. En el grupo número 10 se encuentran las normas jurídicas que se ven desde el punto de vista de sus relaciones de complementación. Y finalmente, desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de los particulares. En esencia, estos son todos los grupos que tiene la norma jurídica para clasificar las leyes. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estamos agarrando la idea o tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no, continuamos. Entonces, para entrar ya en materia, vamos a empezar con la primera agrupación de la clasificación de las normas jurídicas, y es desde el punto de vista del sistema que pertenecen. Y dice que el sistema al que pertenecen ciertas normas jurídicas son nacionales. Estas son las leyes, como por ejemplo la Constitución y los códigos civiles, penales, código de familia, código de trabajo, código de comercio. Son todas las leyes creadas desde la Asamblea Legislativa, pero también existen las leyes que son creadas por medio de las alcaldías o de entes gubernamentales que tienen las ordenanzas municipales, los reglamentos y todas las leyes materiales, que son las que por medio de, por ejemplo, el Ejecutivo, por medio del suministro, le solicita a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley nacional. Y también tenemos el sistema internacional. En este sistema de leyes internacionales, que generalmente son convenios de las Naciones Unidas, y tenemos los convenios, los acuerdos, los tratados internacionales. Ahora les quiero hacer en este punto una pregunta. Y para ustedes, solamente las Naciones Unidas son el ente internacional para crear alguna ley, así que sean firmantes varios países, o puede haber algún otro ente. ¿Ninguno? ¿No tienen idea? Vale, les voy a decir que otra entidad puede crear una ley internacional. Y por eso les puse yo aquí el dibujito del mapa mundi, porque también son tratados de libre comercio. Cada país puede crear un tratado de libre comercio que se vuelve una ley internacional, igual que los acuerdos aduaneros.
Hay países que dicen, para mejorar la economía de la región o para mejorar la economía entre sus países, se van al derecho internacional y hacen un acuerdo aduanero donde se suprimen varias tasas de impuestos para la introducción y de la mercadería entre un país y otro. Y esto se vuelve una ley internacional. Por eso es que se pone en el carácter del sistema internacional. Y las nacionales, que son las creadas netamente en el país, en este caso en El Salvador. Vamos a pasar con el siguiente rubro, que es desde el punto de vista de su fuente. Las leyes formales o escritas. Esta es la primera fuente de la que se clasifican las normas jurídicas. ¿Y qué es lo que dice? Que son las creadas por los órganos especiales a través de un proceso regulado formalmente. ¿Y dónde está regulado ese proceso? En el artículo 133 de la Constitución. Por ahí recuerdo de que un compañero puso en el chat el artículo. Y vamos a ver si puedo proyectar la Constitución. Déjenme ver. Creo que no la pueden ver. Pero el artículo 133 dice que tiene iniciativa de ley los diputados, o sea, la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo, o sea, el presi, a través de sus ministros. También tiene iniciativa de ley la Corte Suprema de Justicia, a través de los tribunales y para regular la abogacía. Y las alcaldías en materia de ordenanza municipal y tasas de impuestos municipales. ¿Por medio de quién? Del Consejo Municipal. Estas son las formas o los medios formales que tiene la clasificación de las normas para crear una ley formal y escrita. Y también tenemos de parte de vista de la fuente, el derecho consuetudinario. Con esa palabra me cuesta, créanme, siempre me ha costado mencionar, consuetudinario. ¿Y qué son la fuente consuetudinaria? Bueno, son todas las normas que derivan de la costumbre, puesto que no derivan de fuentes formales. A estos conceptos también se les denomina derecho no escrito. Vamos a ver, ¿quién me da una idea o alguien que tenga una idea de una fuente de derecho no escrito o una fuente de derecho no formal? Vamos a ver, algún valiente que nos participe. Buenas tardes, serían las costumbres. Correcto, las costumbres. Dio en el clavo, compañera. Las costumbres es un tipo de ley que su fuente es consuetudinario. No está escrito, pero como dicen por ahí, un adagio bien popular, que toda costumbre se hace ley. Así es de que esa es en cuestión aquí le hemos puesto derecho consuetudinario, pero son las leyes que no están escritas. Y les voy a poner un ejemplo sencillito y a manera de anécdota. Yo me recuerdo que cuando estaba pequeño, yo iba a visitar bastante la casa de mi primo. Y cuando yo me quedaba a cenar ahí, era obligación, eso era obligación, que uno al terminar de comer tenía que juntar las manos y decirle a todos los adultos, gracias a Dios que ya comí, gracias a Dios que ya comí, gracias a Dios que ya comí. Y yo lo veía, ¿por qué? O sea, no lo veía necesario hacer eso, pero cuando yo tenía que estar en esa casa, tenía que apegarme a esa costumbre. Entonces, pasó el tiempo y ya nos hicimos viejos con mi primo, él tiene sus hijos y hace el mes pasado me invitó a almorzar a la casa de él y él ya tiene sus hijos y todo. Entonces estábamos platicando, almorzando, pasándola bien y terminamos de comer y terminaron de comer los hijos de él. Y empezaron los hijos de él, tío, gracias a Dios que ya comí, papi, gracias a Dios que ya comí. Y me cayó en gracia. O sea, me dio risa, me hizo volver a mi infancia, cuando prácticamente era una ley en esa casa dar gracias a Dios que ya comía a los adultos.
Y yo en forma de broma le digo a mi primo, hiciste ley en tu casa, también darle gracias, le digo yo. Y solamente, se tiró la carcajada. Entonces, este es un pequeño ejemplo de una costumbre que no está escrita, pero dentro de la casa de mi primo es una ley prácticamente. ¿Ya? Entonces también, avanzando con la lámina, tenemos el derecho jurisprudencial. Dice que todos los que provienen de la Corte Suprema de Justicia es un derecho jurisprudencial. Nos referimos a las sentencias. ¿Ya? Entonces, pero ¿cómo puede ser una sentencia una ley? Vamos a ver quién tiene alguna idea de cómo una sentencia puede tomar la postura de ley o cómo se puede utilizar una sentencia para ley. Y me imagino que ahorita han de estar cortando varas cuando me hicieron esta pregunta a mí, cuando estaba también estudiando Introducción al Derecho 1. Yo igual me quedé, ni idea, así, no tengo ni la más mínima idea. Y las sentencias se convierten en ley o sirven para dar una solución a un conflicto. Ahora, la jurisprudencia se ocupa tomando 3 sentencias previas para darle solución a un conflicto en la que las leyes ordinarias no son tan taxativas como para dar una resolución concreta para darle una salida favorable a ese conflicto. Pero estas sentencias deben de ser desde un órgano jurisdiccional superior. Y esta pregunta sí espero que me la puedan contestar. Y vamos a ver quién la puede contestar. ¿Cuáles son los organismos jurisdiccionales superiores que tenemos aquí en El Salvador? Y están dentro de la Corte Suprema de Justicia. Ya les di una pista. Vamos a ver, qué valiente. Sala y cámara. Ajá, ahí estamos. Ahí, la idea está perfecta, pero sigan con la idea. Estamos bien, la sala. Sala y cámara. Vale. Dentro de nuestra Corte Suprema de Justicia existen 5 tipos de salas y ese es el órgano jurisdiccional superior de las que se pueden tomar las sentencias para hacer una jurisprudencia. ¿Y cuáles son? Tenemos en primer lugar la sala de lo constitucional. Tenemos después la sala de lo penal, la sala de lo civil, la sala de lo contencioso administrativo. Esas son las 4 salas que componen el órgano superior jurisdiccional. Y de ahí emana la jurisprudencia. Ahora, ¿tenemos preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna participación? ¿O todos estamos claros? ¿Estamos 10? Todo claro. Excelente, sigamos, porque tenemos que avanzar bastante. También tenemos la clasificación desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez. Cuando me refiero a su ámbito espacial, me refiero al lugar de donde se aplica la ley. Y quiere decir que nosotros en nuestro país tenemos leyes nacionales, las que son aplicadas en toda la República de El Salvador. Son todas las que tienen validez, vigencia y coercibilidad en todo el país. Desde el municipio de Matapán, allá en Santa Ana, hasta allá en Conchagua, La Unión, todas estas leyes nacionales tienen validez. Por eso son nacionales, porque tienen validez en sus 14 departamentos y sus 262 municipios. Pero también existen las leyes a nivel local. ¿Y cuáles pueden ser las leyes a nivel local? Vamos a ver, ¿alguna idea de una ley a nivel local? Las municipales. Correcto, esto, cabal, ahí le dieron al clavo.
son todas las normas jurídicas que tienen validez y vigencia y coercibilidad en la localidad de donde corresponde. En este caso, una ordenanza municipal. Y aquí les he puesto de ejemplo el municipio de San Salvador. Dice que la ordenanza municipal del municipio de San Salvador solo tendrá vigencia y validez y coercibilidad en el municipio de San Salvador. Ahora, esta ordenanza municipal no tiene vigencia, no tiene validez y no tiene coercibilidad en otro municipio y a pesar de esto, aunque sea del mismo departamento de San Salvador, pero como no pertenece a ese municipio, esa ordenanza no tiene validez. Y un claro ejemplo de lo que les estoy hablando es cuando el alcalde se le ocurre hacer un ordenamiento de las ventas ambulantes. Cuando al alcalde de San Salvador se le ocurre limpiar las calles de las ventas ahí, informales. Viene y empieza a desmantelar todas las ventas de la calle Arce y de la Rubén Darío, pero si ustedes ven, no se meten ni con Mexicanos, que está prácticamente a la par, ni con Cuscatancingo, que prácticamente también está a la par, sino que solamente esa ordenanza municipal que emana de esa alcaldía para el ordenamiento de las ventas informales solo es para San Salvador y no aplica para ningún otro municipio. A eso se refiere con las leyes locales. Tenemos las nacionales, que es a nivel de todo el país, y tenemos las locales, que solo se refieren a un determinado espacio o a un determinado municipio. Siguiendo, vamos a seguir. Tenemos la cuarta clasificación, que es desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez. Y aquí les quiero preguntar algo de nuevo. Yo soy bien preguntón, así es que no se vayan a sorprender. Para ustedes, las leyes tienen fecha de vencimiento, así como la leche que tiene fecha de caducidad, o son eternas. Algunas sí. algunas sí, algunas Yo sí. pensaría, compañero, que algunas sí, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, tal vez no que tengan validez, sino que están como en ese momento quizás vigente, por ejemplo, lo del estado de excepción, ¿verdad? Que vaya, les dan periodo, ¿verdad? Como, de esto, de validez, vaya, digamos, ¿Sí? venciéndose el periodo que le han dado, digamos, los 30 días, o sea, hasta ahí llega, ¿verdad? No sé si por ahí va la cosa. Sí, está más que perfecta su idea. Tenemos, dentro de la clasificación del temporal de validez, tenemos a las leyes permanentes, esas que son creadas para durar. No y como les comentaba en la clase del domingo, sí son permanentes, pero también tienen que mejorar la ley y adaptarlas a la situación actual en la que se vive la sociedad, pero no dejan de tener el carácter de permanente. Y estas son las normas jurídicas que no tienen fecha de vencimiento. Y el mejor ejemplo es la Constitución. La Constitución desde su creación en 1983 no se ha movido. Pero también tenemos leyes temporales y así como lo dijo la compañera, existe la ley del estado de excepción. Y yo les traigo un ejemplo y estas leyes temporales son las que sí tienen fecha de vencimiento, como la caducidad de un producto percerado. Y yo les había puesto el ejemplo del decreto 594 de la ley de la restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia del COVID-19. Este decreto salió como una ley de emergencia, pero si ustedes se recuerdan, y la pueden buscar, métanse ustedes en Google, métanse a la página de la Corte Suprema de Justicia y busquen el decreto legislativo 594. Y ustedes van a ver que en el artículo 10, porque solamente tiene 10 artículos esa ley, dice que el presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos concluirán transcurridos 15 días después de la misma. Quiere decir que esta ley era temporal y su validez nada más duraba 15 días. Pero ¿qué pasó? Casi estuvimos encerrados 3 meses. Simple y sencillamente, el presidente le decía a la Asamblea Legislativa
que le diera una prórroga por 15 días más. Se recuerdan que para esa época todo el mundo quería ver la cadena nacional para ver qué es lo que decía el presi con respecto a la pandemia y con respecto a la cuarentena. Y era eso, querían ver si la ley de restricciones temporales de los derechos constitucionales se iba a prorrogar 15 días más. Entonces, a esto se refiere cuando dice que tiene un ámbito temporal de validez, y esto es permanentes, que son vigentes y son coercitivas durante mucho tiempo, y las temporales que tienen un tiempo de validez corto. Y continuando. Una pregunta, perdón que me Mande. interrumpa. No importa, diga. Sí, prefiero salir ahorita de la ignorancia a seguir ignorante para siempre, ¿verdad? En esto de la Constitución de la República, tengo una duda. Ninguna es, ¿cómo le podría decir? Modificada, sino que se mantienen. Solo son, porque por ejemplo, he visto una Constitución más delgada, fíjese, que la que yo tengo. Entonces eso me hace pensar que no es que tenga menos artículos, sino que como que ha sido modificada. ¿En qué sentido? Pero los artículos siguen siendo los mismos. Fíjese de que es el grosor o lo alto o lo ancho de cómo está escrita la Constitución, va a depender de la imprenta que valga la redundancia, que imprimió la Constitución. Porque si usted imprime la Constitución en un tipo de letra, por ejemplo, Arial de 18 puntos, le va a salir una Constitución como de 30, 40 páginas. Pero si la Constitución es impresa en un tipo de letra pequeño, en un tipo de formato más reducido, el librito le va a salir chiquitito. Pero si usted examina las dos impresiones, tienen los mismos artículos y tienen del artículo 1 y yo creo que es hasta el 200, déjenme ver hasta qué artículo tiene. Pero Mande. hay algunos que han sido derogados, ¿o no? No, fíjense de que en cuestiones a la reforma de la Constitución, eso solamente les voy a explicar de que hay artículos de que sí se pueden reformar y hay artículos que no. ¿Dónde van a ampliar este tema? En derecho constitucional. Ahí van a saber cuáles artículos son los que se pueden modificar y cuáles son los que son inamovibles. Y otras constituciones, perdón, licenciado, otras vienen ya con resumen, por eso se ven gruesas. Exacto, hay también, es cierto, tiene toda la razón la compañera, quizás no había tocado ese tema porque no se me había ocurrido la idea, pero hay constituciones que se miran bien gruesas, pero porque cada artículo viene comentado. Digamos que el artículo, por poner un ejemplo, el artículo 8 de la Constitución, solo son 2 párrafos, o sea, son 2 oraciones, pero la explicación que tiene ese artículo a veces son 2 o 3 párrafos grandotes. Y ahí es donde se le da grosor y volumen a la Constitución. No es que tenga más o menos artículos, sino que es la forma en la que la imprimieron, y el fin para que la imprimieron, porque una Constitución comentada generalmente es para estudiar y entender mejor los artículos. Pero les voy a hacer la misma recomendación que me hicieron a mí cuando empecé la carrera. No busquen leyes comentadas. ¿Por qué razón? Porque ustedes, cuando estamos estudiando, si tenemos un código comentado, si tenemos una Constitución comentada, nos quedamos con el comentario que dice debajo del artículo y no nos creamos nuestro propio análisis de cada artículo. En cambio, si tenemos una Constitución tal y cual como está escrita, igual un código, entonces cada artículo que nosotros leemos o estudiamos, nos vamos a crear nuestro propio concepto de ese artículo, nuestra propia interpretación. Y entonces nos vamos a abrir a las posibilidades de que también a otro compañero le dé una interpretación diferente, pero similar a la suya. Y ahí entonces uno se enriquece compartiendo entre colegas cuál es la percepción del análisis del artículo al que están discutiendo. ¿Estamos bien hasta acá?
¿Todo 10? Vamos a seguir. Sí, lo que Sí, pasa todo es que bien. hasta que lleguemos al tema que usted dijo, se va a contestar mi pregunta. Ujú. Pero gracias, Lick. Bueno, dice que la clasificación de las normas jurídicas en el grupo número 5 está desde el punto de vista de ámbito material de validez. ¿Y cómo podemos clasificarla a la norma jurídica dentro del material de validez? ¿Alguna idea acá? ¿Algo que se les ocurra a ustedes cómo se puede clasificar? No, bueno, entonces vamos a ver, se puede clasificar por medio del derecho público. Dice que el derecho público es aquella rama del derecho que vela por el interés superior de la mayoría y cuya aplicación es de oficio, o sea, es automático, es instantáneo, como la sopa Maruchan. El Estado no requiere de ninguna autorización para aplicar la norma jurídica. Ejemplo, y el mejor ejemplo es la persecución de cualquier delito. Así se configura el derecho público en su ámbito material de validez. El Estado no requiere la autorización de ninguna persona para aplicar la coercibilidad de la ley, sino que es instantánea, es de oficio. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, y eso lo podemos ver en el derecho privado. ¿Y qué nos dice el derecho privado? Dice que es la rama del derecho que requiere del consentimiento de las personas o las partes involucradas para poder tener validez. Y un claro ejemplo es la elaboración de un instrumento jurídico, como puede ser un contrato, una compraventa, la negociación, los negocios a nivel de comercio, que se requieren un convenio o un contrato de comercio, o algún servicio que se preste que requiere algún contrato para ser regulado. Entonces ahí sí se requiere el consentimiento de ambas partes. Y el ejemplo, como bien se pone bien a menudo y bien repetitivo, es el contrato de la compraventa. ¿Usted está de acuerdo en comprar un carro o comprar una casa o comprar cualquier artículo? Y si está de acuerdo con el vendedor para pagar el precio que él establece, se hace el instrumento jurídico y ese es un derecho privado. Y tenemos dentro de nuestra clasificación aquí en El Salvador, porque en muchas regiones, en muchos países, solamente lo tienen clasificado como derecho público y derecho privado, y hasta ahí. Pero nosotros en nuestro país tenemos un tercero, que es el derecho social. ¿Y qué tiene que ver el derecho social? ¿Qué es lo en qué materia de validez se basa esta clasificación? Y dice que es aquella rama del derecho que tutela a los más vulnerables, que por sí solos no pueden exigir y son exigidos a nombre de terceros. Y el mejor ejemplo es los hijos. Los hijos por sí solos no pueden exigir sus derechos por ponerles un ejemplo, para pedirles una cuota alimenticia, ya sea al papá o a la mamá con quien estén los hijos, y estos son tutelados a nombre del encargado que tiene la tutela a los hijos. Por eso se llama derecho social, porque hay una tercera persona que vela por los intereses de otra persona. Y no solamente está establecido con los hijos, sino que también la flora y la fauna. Ustedes van a ver más adelante de que la flora y la fauna dentro de nuestro Código Penal tiene una tutela. Y eso es cierto que está en el ámbito del derecho público, pero se refiere a un derecho social. ¿Estamos bien acá? ¿O tienen alguna duda con lo que acabo de decir? Una consulta. Díganme. Un ejemplo, digamos, con respecto al derecho público, podría entrar en él una demanda que ponga un empleado de alguna empresa y pues que le esté demandando a la empresa, digamos, por alguna
un despido injustificado, algo así, Vaya. entraría en el derecho público. Vaya. Eso no entraría dentro del derecho público, entraría dentro del derecho social, porque y constitucionalmente el trabajo está protegido por la Constitución. Y lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo en el ámbito de cómo se enlazan las leyes unas con otras. Pero un ejemplo de derecho público es cuando, ejemplo, cuando asesinan a alguien o cuando entran a algún establecimiento comercial con armas de fuego y les ponen las pistolas a todas las personas que están adentro y se llevan todo. Pero el dinero ¿de quién era? Del negocio, no era de nadie de los empleados. Entonces viene aquí el derecho público y de oficio, sin pedirle permiso a nadie, da la persecución al delito. No sé si me estoy explicando. Si no me estoy explicando, dígame, mire, déme otro ejemplo, ¿verdad? Pero el derecho público es la persecución de los delitos y esto no requieren el permiso de nadie para que el Estado pueda actuar de oficio. De oficio es automáticamente, instantáneamente, para iniciar la investigación y poder dar persecución a quien quebrantó la ley. Pero digamos, perdón, en ese ejemplo que usted está poniendo, digamos, si llegan y me hurtan en mi negocio, digamos, y se llevan X cosa, pero si yo no estoy de acuerdo en que se persiga el delito, siempre sería el derecho público, no el derecho privado. No tendría que consultarme a mí o no tendría que depender de mí al poner una denuncia o algo así. Fíjense de que no. Se los voy a poner en este otro ejemplo más claro. Cuando los policías ponen un retén en la carretera, ellos vienen, ponen el retén y empiezan a parar los carros aleatoriamente, ¿verdad? Nadie les ha dicho, o sea, ningún ciudadano se ha acercado a la policía y les ha dicho, mire, señores agentes, fíjese que en esta carretera de tal hora a tal hora, en la carretera al Puerto de la Libertad, cuando vienen subiendo de las playas, vienen un montón de bolos manejando, sino que la autoridad competente, de manera automática o de oficio, pone los retenes, pone un control vehicular y a quien encuentre manejando en estado de ebriedad, automáticamente le cae la detención y le cae todo el peso de la ley por haber infringido una norma jurídica. No sé si con este ejemplo ya queda más claro qué es el derecho público. Yo quisiera hacer una Sí, pregunta. licenciado. Digan. En el caso, por ejemplo, de digamos, un sitio arqueológico X, que puede ser privado o puede ser estatal. Sabemos que es un patrimonio cultural y eso entraría en el derecho público desde la perspectiva que se dio cuenta, se hizo la denuncia de que este sitio arqueológico fue alterado o querían construir en él una urbanización, etcétera. Entonces alguien puso la denuncia y de oficio, por ejemplo, la fiscalía inicia un trabajo de investigación, etcétera, porque era un bien patrimonial, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ese tipo de acción de iniciar una investigación de oficio por parte, digamos, de la fiscalía, eso entraría como derecho público. Eso entraría como derecho público, porque no se necesita de que alguien ponga la denuncia, basta con que se den cuenta por medio de una noticia o por medio de un aviso de que se está violando un patrimonio, más si está protegido, inmediatamente van y capturan a la persona encargada que está queriendo hacer el proyecto urbanístico en un lugar protegido. Ese es un buen ejemplo de derecho público. O sea, no se necesita de mayor cosa para que el Estado pueda ejecutar esa acción punitiva que le es propio de él
para poder perseguir el delito. Ah, ok, perfecto. Gracias, mi amable. Si En no hay más este preguntas, caso sería el derecho público, así como la persecución que un ejemplo, se le está haciendo a Mauricio Funes y todos los antiguos presidentes. eso es parte del derecho público. ¿Por qué? Porque se dañó y se transgredió prácticamente fue un robo que hubo ahí a las arcas del Estado. Fue un desfalco estatal el que hicieron. Entonces, ¿cómo toda la población entera va a poner una demanda en contra de estos personajes? Sino que simple y sencillamente se aplica el derecho público y se hace la persecución de los, en este caso, de los expresidentes. Y ahí ese es otro ejemplo bien puesto de lo que es el derecho público. ¿Por qué? Porque se está tutelando el bien de la mayoría. ¿Por qué de la mayoría? Si estamos hablando de que desfalcaron todos nuestros impuestos, nos robaron todo lo que nosotros, todos los impuestos que nosotros dimos al Estado para que el Estado pudiera desarrollarse en beneficio nuestro. Prácticamente fue un robo a toda la población. Y entonces ahí es donde entra el derecho público a tutelar el derecho de la mayoría. Entonces, ahora continuando con el tema, vamos a ver desde el punto de vista de su ámbito personal de validez. Y aquí vamos a ver que hay leyes generales que son las que regulan o permiten, restringen todas las acciones de las personas dentro de una determinada sociedad. Pero también tenemos las individualizadas. ¿Y cuáles son las leyes individualizadas? Son las que se aplican a una persona determinada por la transgresión de la norma general. Y aquí estamos poniendo el ejemplo de que si una persona roba a otra, está transgrediendo una regla general, que es el robo. El robo está penado, tiene una acción punitiva, pero ¿cómo se hace individual al aplicarle la ley a la persona que la transgredió? Y en conclusión podemos decir que en esta clasificación las normas generales se aplican a todas las personas, pero pueden aplicarse también de manera individual a cierta persona que la transgredió. Siguiendo con el siguiente grupo, porque el tiempo nos está comiendo, tenemos el grupo desde el punto de vista jerárquico. Y aquí vamos a abordar un tema que ya se vio con la licenciada, que es la pirámide de Kelsen. Y por aquí les dejo la foto de él para que le den una cara al nombre de Hans Kelsen. Y Hans Kelsen dice que lo primero que está en la pirámide es la Constitución. Arriba de la Constitución solamente va a estar Diosito Santo, pero abajo de la Constitución, todo mundo. Después, debajo de la Constitución están los tratados internacionales. Las leyes secundarias, debajo de los tratados internacionales y debajo de la Constitución. Los reglamentos, abajo de la Constitución, de los tratados internacionales, de las leyes secundarias. Y así están las ordenanzas, los decretos, las sentencias judiciales, las resoluciones administrativas y finalmente los contratos. Entonces, todo esto se los estoy mostrando de esta manera para que tengan una idea de que toda la norma jurídica tiene una jerarquía. Doctrinalmente, la pirámide de Kelsen ya se vio cómo está estipulada en la clase pasada. Entonces, continuando, desde el punto de vista de su sanción, tenemos que la norma jurídica, según Eduardo García Maínez, tiene 4 clasificaciones, que primero son las leyes perfectas. Las leyes perfectas, ¿cuáles son las sanciones que tienen? ¿Cuál es su sanción? Que puede dar una inexistencia o una nulidad a un acto jurídico. ¿Cómo podemos explicar esto?
digamos que si una persona vende un vehículo a X persona, a la persona número 1, pero al mismo tiempo le vende el vehículo a una persona que vamos a decir la número 2, entonces ahí entra la ley, la configuración de la ley perfecta que sanciona de que las compraventas pueden ser nulas, porque hay dos ventas y 2 compras del mismo artículo. Y eso puede dar también a la inexistencia del acto jurídico de la compraventa. Quiere decir que la compraventa simple y sencillamente no tiene validez. También tenemos las leyes más que perfectas. ¿Y cuáles son las sanciones de las leyes más que perfectas? Son las que imponen un castigo y además una reparación pecuniaria a quien las transgrede. Dentro de esta configuración, si usted transgrede una ley que es más que perfecta, la sanción va a ser un castigo. La sanción va a ser un resarcimiento pecuniario. O sea, ahí no es de que simple y sencillamente el acto jurídico del contrato se es nulo y cada quien para su casa. No, en esta clasificación de las leyes más que perfectas existe un castigo penal, existe un castigo civil. Y dice también que las leyes menos que perfectas, ¿cuáles serían? Que estas no impiden el acto violatorio, y que produzca efectos jurídicos, pero hace al sujeto acreedor de un castigo. Y en este tipo de ejemplos espero darme a explicar o a darme a entender bien cuando les trate de explicar cuáles son el grupo de las leyes menos que perfectas. Y el mejor ejemplo que pude encontrar, que pude investigar, es cuando un padrastro se casa o contrae matrimonio con su hijastra, o una madrastra contrae matrimonio con su hijastro. Entonces, la ley no impide el acto violatorio. ¿Cuál es el acto violatorio? Que una madrastra se casa con su hijastro o viceversa. Pero este acto produce un castigo al acreedor. ¿Cuál es el castigo? Que simple y sencillamente esa persona pierde los derechos tutelares de la persona que está bajo su responsabilidad. Y este es el mejor ejemplo que yo pude investigar con relación a las leyes menos que perfectas. Y la última clasificación es que son las leyes imperfectas. ¿Y cuál es la sanción de las leyes imperfectas? Simple y sencillamente que no se encuentran provistas de sanción. ¿Y cuáles pueden ser las leyes imperfectas? Las costumbres. Las costumbres, si usted transgrede una costumbre, simple y sencillamente la transgredió y no hay sanción. No hay ofendido. Continuando con el numeral número 9 desde el punto de vista de su cualidad. Siempre citando a Eduardo García Maynas, dice que las leyes pueden ser positivas o permisivas. Y esta quiere decir que permiten cierta acción u omisión y son acciones u omisiones jurídicamente lícitas. ¿Y cuáles son las acciones u omisiones jurídicamente lícitas? La acción puede ser la celebración de un contrato o la omisión que simple y sencillamente usted no quiera ejercer el sufragio. Esa es una acción o una omisión lícita. Y también tenemos la contraparte, que son las negativas o prohibitivas. Esta dice que, como dice, que es la contraparte de que prohíben cierta acción u omisión. Y son acciones u omisiones jurídicamente ilícitas. Son todas las acciones que usted o que X persona puede hacer que transgreden la normativa jurídica. Y eso conlleva un castigo, ya sea penal, ya sea civil, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta clasificación vemos las dos caras de la moneda. Hay leyes que son permisivas y que permiten, y hay leyes que son
prohibitivas y que la omisión o la acción en contra de estas leyes conllevan a un castigo. Tenemos también desde el punto de vista de su relación de complementación. Y aquí yo les voy a dejar una tarea, que en su Constitución vean y lean los artículos que vamos a citar. Dice que es su complementación y vamos a tomar como base la Constitución. La Constitución complementa, y como decimos que es la superior, es la base de toda la norma jurídica. ¿Y cómo lo podemos averiguar? Simple y sencillo. La base constitucional del Código Penal está en el artículo 12 de la Constitución. Y los invito a que después de la clase lean el artículo 12 de la Constitución, donde está asentada las bases del Código Penal. También tenemos el artículo 22 de la Constitución, que sienta las bases del Código Civil. Y así tenemos también el artículo 32 de la Constitución, que sienta las bases del Código de Familia. El artículo 37 sienta las bases del Código de Trabajo. El artículo 65 de la Constitución sienta las bases del Código de Salud. Y el artículo 101 sienta las bases del Código de Comercio. Y así podemos ir revisando artículo por artículo de la Constitución y vamos a poder ver de que hay más leyes que su base es la Constitución. Desde el punto de partida o el punto de nacimiento de cada uno de estos códigos está relacionado con los artículos que ahí le he citado. Entonces, la tarea es, después de la clase o cuando usted tenga tiempo, lea todos estos artículos que yo les he citado acá y van a ver de que sí tienen una base constitucional para cada código creado por la Asamblea Legislativa. Y tenemos por último, y es más, creo que vamos a tener, quiero ver si puedo compartir un par de artículos de la Constitución. Vamos a ver. Déjenme ver si puedo compartirles. ¿O alguien tiene la Constitución ahí a la mano que nos ayude? Dale. Ah, perfecto. Vale, entonces, ayúdanos ahí. ¿Qué dice el código, qué dice el artículo 12 de la Constitución? Ahorita. El 12 dice, artículo 12, perdón. Toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. La persona, perdón, dígame. Sí, no, continúe. Bueno, la persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. No pudiendo ser obligada a declarar, se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la Administración de Justicia y en los procesos judiciales en los términos que la ley establezca. Las declaraciones que se obtengan sin la voluntad de la persona carecen de valor. Quien así las obtuviere y empleare o incurrirá en responsabilidad penal. Eso es todo. Sí, eso es todo. Gracias. Y sin ahondar tanto en materia penal, porque van a tener ustedes 4 materias penales, penal 1, penal 2, código procesal, leyes procesal, derecho procesal penal 1 y derecho procesal penal 2, y ahí van a ver ustedes que la base de todo el código penal y el código procesal penal deriva del artículo 12 de la Constitución. Ahora vamos a ver si el artículo 22, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tiene escrito el artículo 22? Ahí, compañera, ¿quién me ayudó? Ahorita, el 22 dice,
Toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. La propiedad es transmisible en la forma en que se determinen las leyes. Habrá libre testamentificación. Sí, testamentificación. Sí. Y ahí deriva la base constitucional para el manejo y la creación del Código Civil. Ahí está la base constitucional. Quiere decir que de ese artículo está la base que regula, o no que regula, sino de que en la que se sientan las reglas del Código Civil. ¿Y qué dice el artículo 32 de la Constitución? Con gusto. Dice, la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges. El Estado fomentará el matrimonio, pero la falta de este no afectará el goce de los derechos que se establezca en favor de la familia. Y ahí tenemos en el artículo 32 la base constitucional que dio fuente a la Código de Familia. Y así podemos ver en el Código de Trabajo en el artículo 37. Ayúdenme con la lectura del Código del artículo 37. Con gusto. El trabajo es una función social, goza de la protección del Estado y no se considera artículo de comercio. Hasta El ahí, Estado, bueno. Hasta ahí, compañero, gracias. Y si ustedes ven, ¿quién tutela el trabajo? El Estado. ¿Y dónde está regulado? En la Constitución. ¿Y dónde están todas las reglas para tutelar el trabajo? En el Código de Trabajo. Claro que hay también otras normas que regulan el trabajo, pero es como bien se los digo, eso lo van a ver y lo van a ahondar más adelante. Cuando ustedes vayan más adelante en su carrera, van a ver derecho laboral 1, derecho laboral 2, y ahí van a ver, se van a meter de lleno en el Código de Trabajo y en las otras leyes que regulan el trabajo. Pero ahorita yo solamente se los estoy mostrando de manera general y para que vean de que toda la ley secundaria está basada y está complementada en la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 65? Con gusto. Dice, la salud de los habitantes de la República constituyen un bien público. El Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlará, supervisará su aplicación. Perfecto. Y si ustedes se dan cuenta, de la Constitución emana la complementación y la base para un código de salud. Y el código del último ejemplo, en el Código de Comercio, que dice el artículo 101. Dice, el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. El Estado promoverá el desarrollo económico, social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilizando de los recursos con igualdad finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores. Y ahí nace la complementación constitucional del Código de Comercio. Sí, y si ustedes se pudieron dar cuenta, toda la complementación de cada una de las leyes secundarias está en la Constitución. Quiere decir, y por eso a nivel jerárquico la Constitución está arriba sobre todas las leyes. O sea Ahora, que de ella han sacado todo lo que emane, bueno, lo que está diciendo, ¿verdad? Sí, es la base. La Constitución es la base, es el cimiento de donde nace la fuente
para la creación del Código Penal, del Código Civil, del Código de Familia, del Código de Trabajo, del Código de Salud, del Código de Comercio. Su base constitucional está en los artículos que les acabo de citar. Y por último, tenemos el último grupo, que es desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de los particulares. ¿Y qué dice esta clasificación de la norma jurídica desde el punto de vista de relación de la voluntad de los particulares? Y volvemos a citar al jurista Eduardo García Maínez, y nos dice que esta se divide en las leyes taxativas, que son las que obligan en todo caso a los particulares independientemente de su voluntad. Y aquí les voy a poner un ejemplo así medio gracioso. Cuando estaban pequeños y querían ustedes, su mamá o nuestra madre nos ordenaba que hiciéramos algo. Y nosotros queríamos entrar en controversia, queríamos entrar en discusión, o queríamos entrar así como disuadirla y decirle, no, mamá, pero mire, mi hermano. Y ella, la frase típica, lo haces y punto. Taxativamente le estaba diciendo, no te estoy preguntando, no te estoy diciendo que si querés, no te estoy diciendo que si podés, lo vas a hacer. Así es que así es este grupo de la clasificación de las normas jurídicas. Taxativamente son las que obligan a los particulares independientemente de su voluntad. Quiera o no quiera, coercitivamente el Estado le va a imponer obligaciones. Un ejemplo bien sutil, así, un ejemplo bien palpable es, vamos a ver, deje de pagar impuestos, a ver si puede. Ya no pague el IVA. No se puede. Aunque no queramos, en todos los artículos que nosotros compramos en la tienda, en el mercado, en el supermercado, en el bus inclusive, bueno, a veces, porque hay veces que vienen los furgonazos, ¿verdad? Pero todo lo que nosotros adquirimos tiene el impuesto al valor agregado. Digámosle al Estado que no queremos pagar el IVA. O digámosle a la señora que nos está vendiendo el dolarcito de tomates, mire, deme $1 de tomate, pero como no quiero pagar el IVA, me va a dar más tomates. O le voy a pagar, como el IVA es el 13%, le voy a pagar nada más 87 centavos. Y usted me va a dar $1. No se puede. Taxativamente estamos obligados a pagar los impuestos. Y también tenemos las dispositivas, que estas son las que dejan, las que pueden dejar de aplicarse en una situación jurídica concreta por la voluntad expresa de las partes. Y esto podemos decirlo que también tiene una subclase, que son las interpretativas y las supletivas. ¿Cómo podemos dar un ejemplo de esto? Lo más sencillo es un contrato. El contrato está vigente y tiene, digamos que tiene 2 meses o 3 meses todavía para que caduque, pero las partes ya no quieren tener relación jurídica y entonces quieren dar por terminado el contrato antes. Entonces se interpreta el contrato de una manera que se le pueda dar salida favorable a las dos partes. Y ahí es donde se aplica la supletoriedad, de que el rompimiento del lazo jurídico del contrato no va a tener afectación para ninguna de las dos partes. Y ahí es donde tenemos la clasificación de las leyes en forma dispositiva. Y con esto finalizaríamos la presentación que yo les traigo en relación a la clasificación. Podría ser un ejemplo como un contrato colectivo de trabajo en las dispositivas. Fíjate de que en relación al contrato colectivo de trabajo lleva muchas implicaciones. Y sería un ejemplo más fácil, es un contrato de alquiler de una casa, por ejemplo. Tú tienes un alquiler de un contrato para 1 año, pero encontraste una casa más barata y mejor. Entonces le decís, mire, fíjese de que el contrato es para 1 año,
de arrendamiento, es para un año, pero encontré algo más barato y mejor y yo quiero cerrar el contrato con usted, pero le voy a pagar hasta esta fecha el alquiler, el canon de arrendamiento, que dice el contrato. Entonces ya se ponen de acuerdo con el dueño, ah, sí, me parece bien, no hay problema. Le dan una interpretación a ese contrato y para darle una salida favorable a las dos partes, que ni una ni otra salga afectada. ¿Ya? Y en relación al contrato colectivo, no se lo puedo tomar como un ejemplo porque conlleva mucho, es muy complejo. Es más amplio. Es más amplio. Entonces, lo más sencillo es el ejemplo ese que les he puesto, de un contrato de arrendamiento. Ok, gracias. Bueno, y entonces, por acá quedaría ya mi presentación. Le cedo el micrófono entonces a la licenciada.